Capítulo 4. Mucho aguanta. La, la primera noche en París, Alec había sido incapaz de dormir. Se había levantado y caminado de un lado al otro. Contemplaba a Magnus dormido en la cama en la que habían dormido juntos. Aún no había pasado nada más en esa cama, y Alec se debatía entre la esperanza y el temor cuando pensaba que algo podría pasar allí pronto. El sedoso cabello negro de Magnus se extendía sobre la blanca almohada. Su piel, de un intenso color marrón, destacaba contra las sábanas. Su fuerte y esbelto brazo descansaba sobre el espacio que había ocupado Alec, con un fino brazalete de oro brillando en la muñeca. Alec no había acabado de creerse que eso le estuviera sucediendo a él. Y no quiso estropearlo. Una semana más tarde seguía sintiéndose igual. No le importaba que estuvieran luchando contra una secta o en un globo aerostático, o incluso luchando contra una secta desde la plataforma de un globo aerostático, lo que estaba comenzando a parecer algo que podría suceder en un futuro cercano. Simplemente se sentía feliz de estar con Magnus. Nunca se había imaginado que unas vacaciones románticas, con alguien con quien realmente quería estar, fuera algo que pudiera tener, o algo que estuviera bien desear. Dicho eso, no quería especialmente que su padre se enterara de la posible situación de su nuevo novio como fundador de una secta de adoradores del demonio, y le daba escalofríos el pensar que lo que se susurraba de Magnus pudiera llegar a la clave. Al final, seguramente le llegaría por otros canales, por mucho que Alec y Magnus ocultaran la información. La ley es dura, pero es la ley, decía su gente, y Alex sabía lo dura que podía llegar a ser. Había visto cómo trataba la clave a los cazadores de sombras sospechosos de haber cometido algún crimen. Sería mucho peor con un subterráneo. Alec había visto a Simon, el amigo subterráneo de Clary, en prisión, aunque el chico no había hecho nada. La idea de que Magnus, una presencia tan brillante, pudiera ser encerrado en la oscuridad hacía que Alex se estremeciera. La noche anterior, se habían ido a dormir después de que Tessa se marchara, pero Magnus había estado dando vueltas inquieto. En algún momento, Alex se despertó brevemente y vio a Magnus sentado muy tieso en la cama, mirando la oscuridad. Esa mañana, cuando Alex salió a la calle, Magnus seguía dormido, pero tumbado en una posición rara sobre la cama, como si a su cuerpo le hubiera vencido el cansancio. Tenía la boca abierta. No era la imagen de la elegancia que normalmente mostraba. Alex estaba acostumbrado a sentir una mezcla de afecto e irritación hacia la gente que amaba. Casi siempre comenzaba la relación con un sentimiento de total irritación y mínimo afecto, y luego, con el paso del tiempo, la irritación disminuía y aumentaba el afecto. Eso describía su relación con Jace, su parabatá y amigo más íntimo, y más recientemente también lo que había sentido por Clary Fairchild cuando había entrado en sus vidas. Ella había perdido algunos recuerdos, y la recuperación de esos recuerdos había ayudado a ganar una guerra. En ese caso, fue el propio Magnus el que la hechizó para que los perdiera. Y ahora resultaba que alguien había manipulado también los recuerdos de Magnus. Hacía muchos años. Alec nunca había encontrado a Magnus irritante. No estaba seguro de qué pensar de eso. El caos orbitaba alrededor de la nube rutilante de Magnus, y Alec nunca acababa de sorprenderse de cómo él mismo toleraba ese caos. En ese momento, estaba regresando al apartamento de Magnus después de su ejercicio matutino. Era una mañana fresca, y una capa de rocío cubría gran parte de la ciudad. El sol comenzaba a despuntar sobre los tejados de los edificios en el horizonte. El apartamento de Magnus le parecía intimidantemente bonito, pero no había donde entrenar ni nadie con quien hacerlo, así que Alec tenía que improvisar. Había descubierto una piscina junto al río. Por alguna razón, la gente de París había construido un lugar para nadar junto a un lugar donde podían nadar. Los mundanos eran raros. Alec había acabado haciendo largos de piscina. Tenía el cabello y la ropa aún húmeda. Una mujer con unas gafas muy grandes que era imposible que necesitara, le silbó y le lanzó un «bogose» al pasar. Alex subió a salto los escalones de entrada al edificio de Magnus, y corrió por la escalera a los 4 pisos hasta el apartamento, subiendo los escalones de 3 en 3. Abrió la puerta. «¿Magnus?», llamó, y se quedó parado. «¿Qué diablos?». Ma- Magnus estaba en medio de la sala, flotando a 3 palmos del suelo, con docenas de libros y fotografías orbitando alrededor. 3 grandes estanterías de madera de nogal, traídas mágicamente desde su loft en Brooklyn, con la mayoría del contenido caído en el suelo, ocupaban la mitad derecha de la sala. Una de las estanterías estaba inclinada hacia un lado y parecía estar a punto de volcarse sobre la ventana y romperla. Bandejas de pastitas medio comidas cubrían la mesa y las sillas.
Toda la sala parecía estar sumergida en una energía estática en blanco y negro que la envolvía con un resplandor fantasmal y sobrecogedor. De vez en cuando, un destello blanco ocultaba la sala de la vista. Alec pensó que parecía de naturaleza definitivamente demoníaca. Magnus, ¿qué está pasando? El brujo volvió la cabeza hasta posar los ojos en Alec. Estaban vidriosos. Parpadeó y recuperaron su brillo. Alexander, ya has vuelto. ¿Qué tal tus ejercicios? Bien, contestó Alec lentamente. Va todo bien. Solo estaba investigando un poco. Estaba tratando de averiguar cómo, dónde y cuándo puedo tener un recuerdo borrado, sobre todo uno que cubra todo el tiempo que se tardaría en establecer una secta de adoradores de demonios. Así que he decidido recorrer cronológicamente todos los acontecimientos de mi vida. Eso parece que te va a llevar un rato, comentó Alec. Magnus hablaba deprisa, disfrutando de su investigación. O quizás que había bebido demasiado café. Se fijó en 3 cafeteras y media docena de tazas flotando entre los restos. Magnus le había dicho a Alec que no se preocupara, pero al parecer él sí se estaba preocupando, y mucho. Mira, continuó, los recuerdos pocas veces van aislados. Están conectados, se crean a partir de otros recuerdos que les dan sentido. Cada recuerdo específico ayuda a producir aún más, y otorga su significado a esos nuevos recuerdos. Es como una telaraña gigante. Si haces desaparecer un recuerdo concreto, los otros se quedan colgando. Alec pensó sobre eso. Entonces, todo lo que tienes que hacer es encontrar una serie de recuerdos que no llevan a nada. Exacto. Pero, ¿qué pasa si has olvidado algo? Es imposible que recuerdes todos los momentos de los que se compone tu vida. Por eso he buscado ayuda. Señaló los objetos que lo rodeaban flotando en el aire. He hecho aparecer mi álbum de fotos de Brooklyn. He estado repasando cualquier momento que podría haber llevado a la fundación de la Mano Escarlata, y luego he ido imprimiendo mágicamente esos recuerdos sobre papel para poder catalogarlos adecuadamente. Alec frunció el ceño. Así que estás haciendo un álbum, ¿no? Magnus hizo una mueca. Al ojo inexperto, lo que estoy haciendo puede parecer algo similar, sí. Alec miró las fotos que flotaban en el aire. Una parecía ser de Magnus volando en una alfombra sobre el desierto. En la siguiente, Magnus estaba en un baile, vestido como en la época victoriana, marcándose un vals con una mujer rubia de fría belleza. En otra, Magnus tenía el brazo sobre los hombros de un hombre mayor que él. Alex se inclinó y entrecerró los ojos para verla bien. Le pareció ver lágrimas en el rostro de Magnus. Antes de que pudiera atrapar la foto con los dedos, esta salió volando como si fuera una hoja remolinándose en el viento. Esa es de un recuerdo bastante privado, se apresuró a decir Magnus. Alec no dijo nada. No era la primera vez en su incipiente relación que se había topado con el pasado de Magnus y éste le había cerrado la puerta. A Alec no le gustaba nada, pero estaba tratando de ser comprensivo. Aún no se conocían tan bien, pero todo eso ya llegaría. Todo el mundo tenía secretos. Había muchísimas razones por las que Magnus podía querer no compartirlos. Alec quería que Magnus se sintiera capaz de contárselo todo. Al mismo tiempo, no sabía si sería capaz de soportar lo que ese todo podía ser. Recordó la sensación de tener el estómago retorcido cuando le preguntó a Magnus si la hermosa mujer de pelo castaño a la que miraba con tanto cariño había sido su pareja. Fue un gran alivio cuando Magnus y Tessa le dijeron que solo eran amigos. Quizá Alec nunca tendría que conocer a ninguno de los ex de Magnus. Tal vez nunca tendría que pensar en ellos. Nunca. Quizá no hubiera ninguno en Nueva York. Podían estar todos muertos, se dijo Alec para animarse, y luego se sintió mal por pensar eso. ¿Has encontrado lo que estabas buscando? Le preguntó, haciendo lo posible por relajar la momentánea tensión. Aún no, contestó Magnus. Acabo de empezar. Alec abrió la boca para ofrecerse a ayudarlo, pero la cerró antes de decir nada. Una cosa era desear que Magnus se sincerara con él, pero otra muy diferente era entrar en el torbellino de cientos de recuerdos que comprendían muchos cientos de personas, docenas de hogares y miles de acontecimientos. Va a ser un proceso largo y complicado, dijo Magnus con amabilidad. Aprovecha la oportunidad para ver algunas de las maravillas parisinas, Alexander. Algunas de las iglesias menores. O uno de los museos más pequeños. De acuerdo, repuso este. Volveré dentro de un rato para ver cómo te va.
Perfecto, exclamó Magnus, y le sonrió un poco de medio lado, como para agradecerle que lo entendiera. Así que Alec pasó la mayor parte del día visitando los lugares más conocidos de la ciudad. Sabía que París era famoso por sus iglesias, así que decidió hacer un recorrido por las más importantes. Comenzó en medio de las multitudes de Notre Dame y continuó con las asombrosas vidrieras de la Sainte-Chapelle, el enorme órgano de Saint-Eustache, la silenciosa paz de Saint-Sulpice. En la iglesia de la Madeleine se quedó contemplando la estatua de Juana de Arco durante mucho más rato del que se esperaba. Juana estaba preparada para la batalla, con ambas manos en la espada, que blandía en lo alto, a punto de atacar. Tenía el rostro muy inclinado hacia atrás, como si a lo que se enfrentara fuera mucho más alto que ella. Era una pose muy típica de cazador de sombras, aunque, por lo que sabía, ella no había sido uno de ellos. De todos modos, la determinación y el valor en su expresión mientras contemplaba algún monstruo que se alzaba ante ella eran una fuente de inspiración. Entre toda la belleza de los rosetones y las columnas corintias que había contemplado ese día, lo que se le quedó grabado durante horas fue la expresión en el rostro de Juana. En cada una de las iglesias, no podía evitar preguntarse dónde estaría escondido el arsenal de armas Nefilim. En casi todas las iglesias del mundo, una runa de las suyas indicaba el camino hacia un escondrijo de armas, disponibles para cualquier emergencia. Podría haberles preguntado a los cazadores de sombras del enclave de París, naturalmente, pero prefería no hacer notar su presencia y la de Magnus en la ciudad. En Notre Dame se pasó unos cuantos minutos examinando las losas del suelo, buscando alguna runa que reconociera, pero comenzó a atraer miradas de la gente. La mayoría de los visitantes de Notre Dame miraban hacia arriba, no hacia abajo. Lo dejó correr, era un lugar enorme, y las armas podían estar en cualquier lugar. En general, no atrajo la atención de nadie, pero tuvo un momento terrible cuando entre la multitud que cruzaba el Pont des Arts distinguió a dos personas con marcas conocidas en los brazos desnudos. Se volvió de golpe y caminó en sentido contrario. Luego torció en la primera esquina que pudo, hacia un estrecho callejón. Cuando salió unos minutos después, los cazadores de sombras desconocidos ya no estaban a la vista. Se quedó durante un momento en la concurrida calle, sintiéndose muy solo. No estaba acostumbrado a ocultarse de otros cazadores de sombras, eran sus colegas y aliados. No era una sensación normal ni agradable. Pero con ese asunto de la secta que solucionar, no quería cruzarse con ellos. No era que no confiara en Magnus, ni por un segundo había creído que Magnus tuviera nada que ver con la mano escarlata actual. Pero ¿podría Magnus haberse liado con ellos como una broma, un par de siglos atrás, en alguna noche de borrachera? Eso ya se acercaba más al campo de las posibilidades. Quiso llamar a Magnus, pero no deseaba molestarlo en medio de su investigación. Mientras seguía andando, sacó el móvil y llamó a su casa. Al cabo de unos segundos oyó la voz de su hermana. Hey, ¿qué tal París? La boca de Alex se curvó en una sonrisa. Hola, Isabel. De fondo oyó un estruendo terrible y otra voz. ¿Es Alec? Pásame el teléfono. ¿Qué ha sido ese ruido? Preguntó Alec, levemente alarmado. Oh, es Jace, contestó Isabel sin darle importancia. Quita las manos, Jace. Me ha llamado a mí. No, me refiero al ruido como de 1000 tapas de cubos de basura cayendo desde el cielo. Oh, Jace estaba haciendo girar una gran hacha atada a una cadena cuando has llamado, explicó Isabel. Jace, has clavado el hacha en la pared. Nada importante, Alec. Cuéntame cosas del viaje. ¿Qué tal Magnus? Y no me refiero a su estado de salud. Alec tosió. Me refiero a qué tal sus habilidades, y no hablo de las mágicas, aclaró Isabel. Sí, ya entiendo lo que quieres decir, replicó Alec en tono seco. No tenía una respuesta para Isabel sobre ese tema. Cuando Magnus y él habían estado saliendo en Nueva York, hubo varias veces en las que Alec hubiese querido llevar las cosas más lejos, pero lo echaba atrás la inmensidad de sus sentimientos. Se habían besado y jugueteado un poco. Eso era todo hasta el momento, y Magnus nunca lo había presionado. Entonces comenzó la guerra, y después de esta, Magnus le propuso ir de vacaciones a Europa, y él aceptó. Alec había supuesto que ambos comprendían que estaba preparado para ir a donde fuera y hacer lo que fuera con Magnus. Ya había cumplido 18 años, era un adulto. Podía tomar sus propias decisiones. Pero Magnus nunca dio el paso.
Magnus siempre era muy cuidadoso con Alec, y este deseaba que lo fuera un poco menos, porque no se le daba bien hablar, y menos aún tener difíciles conversaciones sobre sus sentimientos, o mejor dicho, cualquier tipo de conversación sobre sentimientos, y no se le ocurría cómo sacar a relucir el tema de ir más allá. Alec nunca había besado a nadie antes de Magnus, y sabía que el brujo tenía muchísima experiencia. Eso lo ponía nervioso, aunque, al mismo tiempo, besar a Magnus era la sensación más fantástica del mundo. Cuando se besaban, el cuerpo de Alex se movía de un modo natural hacia el de Magnus, acercándose todo lo posible, del mismo modo instintivo que su cuerpo actuaba cuando estaba luchando. No sabía que era posible que algo se sintiera tan como debía ser o pudiera significar tanto, y ahora estaban en París, juntos, solos, y cualquier cosa podía suceder. Era muy emocionante, al mismo tiempo que terrorífico. Sin duda, Magnus querría ir más allá también. ¿O no? Alec llegó a pensar que algo podría haber pasado la noche del globo aerostático, pero, comprensiblemente, Magnus se había distraído con el asunto de la secta demoníaca. Alec, gritó Isabel por el teléfono. Alec, ¿sigues ahí? Oh, sí, perdón. Sí. La voz de Isabel se dulcificó. Te resulta difícil. Ya sé que las primeras vacaciones son un momento de o lo tomas o lo dejas para una pareja. ¿Qué quieres decir con un momento de o lo tomas o lo dejas? Tú nunca has ido de vacaciones con nadie. Lo sé, pero Clary me prestó unas revistas mundanas, explicó Isabel, y se le animó la voz. La amistad entre Clary y Isabel había costado, pero esta parecía valorarla aún más por eso. Las revistas decían que el primer viaje es una prueba crucial para comprobar la compatibilidad de la pareja. Es cuando realmente llegas a conocer a la otra persona, y cómo hacéis las cosas juntos, y se decide si la relación funcionará a largo plazo. Alec notó algo pesado en el estómago y rápidamente cambió de tema. ¿Cómo está Simon? Era una señal de la desesperación de Alec el que preguntara por Simon, porque no le gustaba demasiado la idea de que su hermana saliera con un vampiro. Aunque para ser vampiro, parecía un tipo bastante decente. Alec no lo conocía muy bien. Simon hablaba mucho, sobre todo de cosas mundanas de las que Alec nunca había oído nada. Isabel rió, un poco demasiado fuerte. Bien. Quiero decir, no lo sé. Lo veo de vez en cuando, y parece estar bien, pero no me importa. Ya sabes cómo soy con los chicos, es un juguetito. Un juguetito con colmillos. Isabel había salido con muchos chicos, pero nunca se había puesto a la defensiva así. Tal vez fuera eso por lo que Alec lo inquietaba a Simon. Mientras no pases a ser su juguete de morder, repuso Alec. Mira, necesito un favor. ¿Por qué estás poniendo la voz? Preguntó Isabel en un tono mucho más cortante. ¿Qué voz? La de, soy un cazador de sombras en asuntos oficiales. Alec, estás de vacaciones, se supone que deberías estar divirtiéndote. Me estoy divirtiendo. No te creo. ¿Vas a ayudarme o no? Isabel se echó a reír. Claro que sí. ¿En qué os estáis metiendo Magnus y tú? Alec le había prometido a Magnus que no se lo diría a nadie, pero seguro que Isabel no contaba dentro de ese nadie. Se alejó de la gente y cubrió el teléfono con la mano libre. Esto tiene que quedar entre nosotros. Mamá y papá no tienen que enterarse. Y tampoco quiero que lo sepa Jace. Se oyeron unos roces al otro lado del teléfono. Alec, ¿hay problemas? Puedo estar en Alacante en media hora y en París en 3. No, no es eso. De repente, Alex se dio cuenta de que había olvidado cubrirse con un glamour para hacerse indetectable de modo que los mundanos no pudieran oír su conversación. Sin embargo, igual que en Nueva York, las gentes de París pasaban sin prestarle la más mínima atención. Las conversaciones por el móvil, por mucho que se realizaran en público, tenían que ignorarse, al parecer, eso era una ley universal. Puedes buscar en los archivos del Instituto información sobre una secta llamada la Mano Escarlata. Claro. ¿Puedes decirme por qué? No. Veré qué puedo hacer. Isabel no insistió, nunca insistía cuando se trataba de los secretos de Alec. Esa era una de las muchas razones por las que Alec confiaba en su hermana. Al otro lado del teléfono se oyó el sonido de un forcejeo. Apártate de aquí, Jace, exclamó Isabel entre dientes. Espera, dijo Alec. ¿Puedo hablar un momento con Jace?
Había algo que quería preguntar, y no se sentía como hablando de esas cosas con su hermana. Oh, vale, repuso Isabel. Aquí te lo paso. Otro sonido de movimiento, y luego Jay se aclaró la garganta y habló como si no hubiera estado peleándose con Isabel por el teléfono hacía un momento. Hola. Alex sonrió. Hola. Podía visualizar a Jace, que le había pedido ser su parabatay y luego fingía constantemente que no necesitaba uno. A él no lo engañaba. Jace había vivido en el Instituto de Nueva York desde que Alec tenía 11 años. Alex siempre lo había querido, para él era alguien tan cercano y tan amado que durante un tiempo había confundido la clase de amor que le profesaba. Al pensar en Jace, se dio cuenta de a quién le había recordado Tessa. Su expresión, seria pero con una tranquila luz manando de su interior, era exactamente igual a la de Jace cuando tocaba el piano. Alec apartó esa extraña idea. ¿Cómo va París? Preguntó Jace por decir algo. Si no te lo pasas bien, puedes regresar antes. París está muy bien, contestó Alec. ¿Cómo va todo? Bien. Mi negocio es estar guapo y luchar contra los demonios, y el negocio funciona bien, contestó Jace. Guay. Jace, te puedo preguntar una cosa. Si quieres que pase algo y te parece que podría pasar, pero quizá la otra persona está esperando que le des alguna señal de que estás preparado, de que podrías estar preparado. No, de que seguro que estás preparado, ¿qué harías? En esta situación hipotética. Hubo un silencio. Yueme, contestó Jace. Interesante cuestión. Me alegro de que me lo hayas preguntado. Creo que deberías lanzarte y enviar esa señal. Perfecto, repuso Alec. Sí, eso es lo que estaba pensando. Gracias, Jace. Es difícil enviar señales por teléfono, dijo Jace pensativo. Pensaré en varias señales y te las enseñaré cuando llegues a casa. Por ejemplo, una señal es para, hay un demonio a tu espalda y deberías atravesarlo, de acuerdo. Pero debería haber otra señal por si un demonio se te acerca por detrás pero lo tengo a tiro. Esto tiene sentido. Otro silencio. Vuelve a pasarle el teléfono a Isabel, pidió Alec. Espera, espera, dijo Jace. ¿Cuándo volverás a casa? Isabel, insistió Alec. Otro forcejeo e Isabel recuperó el móvil. ¿Estás seguro de que no quieres que vaya a ayudarte? ¿O Magnus y tú preferís estar solos? Preferimos estar solos, contestó Alec con firmeza. Y lo cierto es que debería volver. Te quiero, Isabel. Yo también, repuso Isabel. Espera. Jace dice que quiere hablarte. Dice que cree que ha interpretado mal tu pregunta. Magnus seguía en la misma posición en que lo había dejado Alec. Parecía no haberse movido en absoluto, pero el ciclón de papeles, fotos y libros que lo rodeaba era el doble del anterior y el doble de enrevesado. Alec. Lo saludó alegremente, parecía mucho más animado. ¿Qué tal París? Si fuera un cazador de sombras con base en París, contestó Alec, tendría que entrenar el doble de duro para compensar todas las veces que me paraba para tomar un café con algo de comer. París, declaró Magnus, es la mejor ciudad del mundo en la que pararse a tomar un café con algo de comer. Te he traído peina o chocolate, dijo Alec mientras le tendía una bolsa blanca de papel un poco mañoseada. Magnus apartó la pared de libros y papeles como si fuera una cortina y le hizo un gesto a Alec para que entrara. He encontrado algo, lo informó. Entra. Alec fue a dejar la bolsa y Magnus negó con la cabeza. Tráete el peina o chocolate. Alec dio un vacilante paso hacia adentro y se puso junto a Magnus. El brujo sacó la pasta de la bolsa con una mano y señaló una de las imágenes. Inmóviles con la otra, colocándola ante ellos. Era la foto de un melancólico brujo de piel verde y pelo blanco, vestido con un saco de patatas y sentado ante una mesa de madera llena de tazas de hojalata. Ese era Ragnar Fell, pensó Alec. Magnus tenía su foto en la pared. Varios días después de la muerte del brujo, Magnus había mencionado de pasada que habían sido amigos. Estaba haciéndose evidente que habían estado muy unidos. Alex se preguntó por qué Magnus no se lo habría dicho cuando Ragnar murió, pero estaban en medio de una guerra, y Alec y Magnus aún estaban tratando de averiguar lo que eran el uno para el otro. No era exactamente que Magnus se lo hubiera ocultado. Al otro lado de la mesa, frente a Ragnar, había un Magnus descamisado, con ambas manos abiertas con las palmas hacia arriba. Parecía estar tratando de hechizar una botella.
Magnus movió los dedos, la foto se balanceó y luego se hizo más grande. El brujo tragó saliva. Recuerdo esa noche con detalle. Estábamos liados en un juego de beber. Antes había perdido la camisa, literalmente, con varios queseros que habían resultado ser unos dotados taures aficionados. En algún momento entre la cuarta y la novena jarra de Gluck, nos enzarzamos en una profunda discusión sobre el significado de la vida, o más concretamente, sobre lo mucho más fácil que sería la vida si hubiera algún modo de poder usar nuestros poderes abiertamente sin que los mundanos se cagaran en los pantalones e intentaran quemarnos en la hoguera cada vez que veían una chispa de magia. ¿Y Ragnar y tú pensasteis que crear una secta adoradora al demonio os haría la vida más fácil? Preguntó Alec incrédulo. A veces, el mundo es muy cruel con los brujos. Y en ocasiones sentimos la tentación de devolverle esa crueldad. Se hizo el silencio. Finalmente, Magnus suspiró. No estábamos hablando de invocar a los demonios, explicó. Hablamos de lo divertido que sería hacerse pasar por un demonio y conseguir que los crédulos mundanos hicieran cosas. ¿Qué clase de cosas? Lo que se nos ocurriera. Masajearnos los pies, correr desnudos por la plaza del pueblo, tirar huevos podridos a los miembros del clero. Ya sabes, las cosas normales que hacen las sectas creadas para bromear. Claro, repuso Alec. Las cosas normales. No recuerdo haber seguido adelante con eso. Debimos de pensar que fundar una secta sería algo memorable. De hecho, no recuerdo mucho de nada después de esa noche. Mi siguiente recuerdo es de casi 3 años después, dirigiéndome hacia Sudamérica de vacaciones. Era un blog realmente fuerte, pero 3 años de amnesia parece excesivo. Magnus parecía abatido. La conversación, más los 3 años de amnesia, no pinta bien para mí. La conversación es muy sospechosa, y la pérdida de memoria, muy conveniente. Tengo que localizar la mano escarlata inmediatamente. Alec asintió con decisión. ¿Por dónde empezamos? Hubo un largo silencio, como si Magnus estuviera pensando cuidadosamente sus siguientes palabras. Miró a Alec, casi como si recelara de él. ¿Acaso Magnus pensaba que Alec no sería capaz de ayudarlo? Voy a empezar conectando con ciertas fuentes en el submundo para conseguir información sobre la secta. ¿Y qué hago yo? Puedo ayudarte, insistió Alec. Siempre lo haces, repuso Magnus. Carraspeó para aclararse la garganta y añadió, estaba pensando que sería una pena interrumpir nuestra primera vez en París por unos tontos problemas de mi pasado y un puñado de mundanos delirantes. Hoy te lo has pasado bien, ¿no? Pues deberías disfrutarlo. Esto no debería llevarme mucho tiempo. Volveré antes de que tengas la oportunidad de echarme de menos. ¿Y cómo podría disfrutarlo? Replicó Alec, si tú corrieras peligro sin mí. Magnus siguió mirándolo del mismo modo, extraño y receloso. Alec no entendía nada de lo que estaba pasando. Siempre está el cabaret, murmuró el brujo. Sonrió, pero Alec no le devolvió la sonrisa. Eso no era ninguna broma. Pensó en todas las brillantes fotos colgando en el aire y cruzó los brazos. Alec tenía 3 amigos en el mundo, Isabel, Jace y su amiga de la infancia, Aline, que en realidad era más amiga de Isabel que de él. Los conocía de hacía mucho y había luchado junto a todos ellos. Estaba acostumbrado a formar parte de un equipo. No estaba acostumbrado a que a alguien le gustara tanto y no conocerlo a fondo. Había supuesto que si Magnus luchaba a su lado, significaba que eran un equipo. Alec no sabía qué hacer si Magnus no quería hacer un equipo con él, pero sí sabía una cosa. Magnus, soy cazador de sombras. Matar demonios y a sus adoradores es parte del trabajo. Es la mayor parte del trabajo. Y lo más importante, alguien tiene que cubrirte la espalda. No vas a dejarme atrás. De repente, Alex se sintió muy solo. Había ido a ese viaje para conocer mejor a Magnus, pero quizá le resultara imposible conseguirlo. Tal vez Magnus no quisiera que lo conociera. Era posible que viera a Alex solo como una más de esas fotos flotantes en el futuro, uno de los momentos pasajeros que a Magnus ahora le costaba recordar. Porque Magnus quería mantener todo ese asunto de la secta demoníaca en privado, y Alex se dio cuenta de repente de que ninguno de ellos estaba seguro de sí, privado, incluía a Alex. ¿Y si Magnus realmente había hecho algo terrible cientos de años atrás? ¿Y si en los recuerdos perdidos Alec descubría a Magnus siendo estúpido, o despiadado, o cruel?
Magnus se inclinó hacia él, muy serio ahora. Si vienes conmigo, puede que no te guste lo que averigüemos. Puede que ni a mí me guste lo que averigüemos. Alex se relajó un poco. No podía imaginarse a Magnus siendo cruel. Estoy dispuesto a arriesgarme. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Quiero algunos nombres, un lugar de encuentro o una copia de los manuscritos rojos de la magia, respondió Magnus. Y sé exactamente a dónde ir. El sol ya casi se está poniendo, llegaremos al mercado de sombras de París justo cuando abre. Nunca he estado en un mercado de sombras, comentó Alec. El de París es especialmente fascinante y elegante. Magnus rió. Oh, no. Es un auténtico basurero.